Hola amadas, bienvenidas a la lección 2 de este estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a ver el panorama general del libro. Si pudieras viajar en el tiempo y visitarte a ti misma cuando tenías como 15 años y tener una conversación de 5 minutos, ¿de qué hablarías? ¿Qué consejos te daría? Las respuestas más comunes a esta pregunta son consejos financieros o consejos de salud, consejos sobre la educación o sobre el amor. Para mí, lo primero que yo diría es, 5 minutos es muy poquito. Se me van a ir 4 convenciendo a mi yo de 15 años que yo soy Denise del 2024. Estoy segura que además de eso tendría que decirle algo que solamente yo sé para que ella pudiera creerme. También creo que yo tendría dificultad en comunicarme conmigo misma, en expresarme de una manera en que yo a los 15 años entienda, usando palabras que se usaban en aquel entonces y que no uso ahora, y evitando palabras que se usan o que yo uso hoy y que no se usaban en aquel momento y que un adolescente en los 80 no entendería. ¿Cómo le describo el futuro? ¿Cómo le describo el mundo futuro? Quizás lo mejor sería usar similitudes o metáforas fáciles de entender para ella en esa época. Pero aún así no estoy ni siquiera segura de que yo como adolescente quiera escuchar o recibir los consejos que yo como adulta quiero dar y lo que necesito saber con respecto al futuro. Bueno, Dios en su misericordia nos ha dejado un mensaje acerca del futuro. Él desea que la humanidad sepa algo que es vital y es necesario para nosotros acerca de nuestro futuro. Y es que Jesús es victorioso sobre el mal y esa victoria es completa y es por la eternidad. Amén y aleluya. Esa verdad debe ser central en nuestra vida. Esa verdad consuela, arropa y abraza nuestro corazón en medio del dolor, en medio de la tribulación, de las dificultades, de las tormentas, del sufrimiento. Y esa verdad le provee una esperanza certera a su iglesia mientras esperamos el pronto regreso de Cristo Jesús. Dios en su bondad nos regala destellos de su gloria al revelarnos un futuro certero en Él. Conocemos el final de la película. Esa revelación nos enseña cómo vivir hoy con una perspectiva eterna. Esta semana vamos a ver el panorama general del libro de Apocalipsis, su trasfondo, su estructura y cómo lo vamos a estudiar. Pero lo más importante que vamos a ver en Apocalipsis es el regalo de Dios para el mundo, que es conocer y entender su plan eterno. La consumación del plan de Dios, como es revelado en Apocalipsis, nos alienta a vivir hoy de una manera que le agrada a Él. La consumación del plan es lo que vamos a aprender en esta semana. La consumación del plan de Dios alienta a su pueblo a vivir hoy para agradarle a Él. Y lo vamos a ver en 3 divisiones. La primera división, ¿quién? Ahí veremos quién escribió Apocalipsis y para quién fue escrito. La segunda división, ¿qué género y qué estructura tiene el libro? Y la tercera división, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a estudiar y cómo lo interpretamos? Así que las invito a que tengan sus Biblias abiertas al libro de Apocalipsis y oremos. Señor,
Tú eres Dios soberano del universo. Tú eres el gran yo soy, el altísimo, el eterno, el primero y el último, el principio y el fin. Señor, y a ti te ha placido revelarnos el futuro certero que tenemos contigo cuando seguimos tus caminos. Señor, gracias por tu revelación, gracias por la Biblia, gracias que nos permites estudiarla, Señor. Gracias que podemos conocerte más a través del estudio de tu palabra. Señor, te pedimos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría para poder continuar estudiando tu palabra y entender lo que tú nos estás diciendo. Danos oídos para escuchar y un corazón para recibir tu mensaje personal a cada una de nosotras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La palabra Apocalipsis del griego significa revelación. Apocalipsis 1:1a nos dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. El libro de Apocalipsis es la consumación de la gran historia de Dios de redimir a la humanidad. En este libro vemos la conclusión del plan divino de Dios. Entonces, ¿quién lo escribió? En el primer capítulo y en el último, el autor se identifica como Juan. Apocalipsis 1:1b dice: Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los eruditos, los expertos en la Biblia, piensan que es el apóstol Juan, quien escribió el Evangelio de Juan que estudiamos el año pasado, y también escribió las epístolas, la primera, segunda y tercera de Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, que fue llamado junto a su hermano Santiago a dejar las redes de pesca y a seguir a Jesús. Se piensa que cuando Juan escribió este libro, Santiago ya había perdido su vida por Cristo. Y Juan estaba en el exilio en la isla de Patmos. Ambos, Santiago y Juan, se mantuvieron firmes testificando en el nombre de Cristo. ¿Y para quién fue escrito este libro y por qué? La audiencia original son las 7 iglesias en Asia mencionadas en el capítulo 1, 2 y 3. Y se escribió para ser leído en las iglesias en Asia. La iglesia, los seguidores de Cristo, estaban viviendo tiempos difíciles. Eran presionados a rendirle culto al emperador, al César, que se decía que era un dios romano, y Dios aquí con D pequeña. Y eso trajo una gran persecución contra los seguidores de Cristo. Juan recibe esta revelación y en obediencia la escribe, y escribe un mensaje universal de esperanza que trasciende el siglo I y que todavía nos habla hoy, 20 siglos más tarde. La palabra de Dios, amadas, trasciende generaciones, tiempo y cultura, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Algunos creyentes se mantuvieron firmes en la fe y otros transigieron. Otros no siguieron firmes. Cualquier parecido con nuestra realidad hoy no es una coincidencia. Somos igualitos. Apocalipsis, la revelación fue escrita para animar, para exhortar, para instruir y para advertir a las iglesias que vivir como el mundo deshonra a Dios y es incongruente con un hijo o una hija de Dios. Y ese mensaje es igual para ti y para mí hoy. Vivir como el mundo deshonra a Dios y es incongruente con una hija de Dios.
Cada carta que se escribió, que Juan escribió a las 7 iglesias, termina con una exhortación a ser intencional en escuchar lo que el Espíritu está diciendo y con una promesa futura para el que persevera y permanece. El libro de Apocalipsis les proveyó una descripción muy visual y visionaria de cómo Cristo vence a sus enemigos y reina para siempre. Y eso fue relevante para la iglesia del primer siglo y es relevante para ti y para mí hoy. Todos, amada, todos estamos viviendo algún proceso que duele. Algunas no podemos parar de llorar y no vemos solución al alcance. Este mensaje nos recuerda que lo que vivimos aquí es pasajero. Lo mejor está por venir. Cristo viene pronto, bien pronto. Cristo vence y eso es eterno. Y amadas, Él enjugará cada una de tus lágrimas y las mías y nos llevará a un lugar donde no hay más lágrimas, no hay más dolor. Tú y yo vencemos con Él si le pertenecemos. Y eso nos da esperanza. ¿Qué aprendemos de esta sección? Aprendemos que Apocalipsis nos desafía a vivir con una perspectiva eterna. Apocalipsis nos desafía a vivir totalmente confiadas del plan perfecto y soberano de Dios. Y nos desafía a vivir confiadas de la victoria segura de Cristo Jesús. Nos desafía a vivir con esperanza y no en derrota, aún en medio de la tribulación, del dolor, de las noticias, de la maldad. Pero Denise, ¿cómo puedo vivir con esperanza en medio de tanta injusticia, en medio de mi enfermedad, de mi dolor, en medio de la pérdida de mis seres amados? ¿Cómo? Y la realidad es que todo eso duele. Todos nuestros procesos, las pérdidas, la enfermedad, todo duele, nos arruga el corazón, nos parte el corazón. Pero tú y yo tenemos que decidir dónde queremos fijar la mirada. ¿En el dolor o en Jesús quien vive, que regresa pronto y vence? Él te trajo aquí al estudio con un plan y un propósito. Persevera. Este libro magnifica a Jesús como la fuente de nuestra esperanza. Él vive, Él triunfa sobre el mal por la eternidad. Día a día, amada, el mundo se pone peor y eso es real. Mas nuestra perspectiva no debe estar en lo que vemos en el mundo, sino en lo que conocemos y es eterno. Cristo viene, Él vence, Él triunfa y si tú le perteneces, tú vences y triunfas con Él por la eternidad. Y la eternidad es mucho más tiempo que la corta vida que vivamos aquí en la tierra. ¿Cómo impacta tu vida el saber esta verdad? ¿En qué o en quién estás confiando para hallar paz? Solo Él redime, restaura y consuela. La segunda división, ¿en qué género está escrito este libro? El género es lo que identifica a los diferentes grupos o que clasifica las obras escritas de acuerdo a su contenido y su estructura. En la Biblia hay libros de historia, sabiduría, poesía, profecía, epístolas. El libro de Apocalipsis tiene epístolas porque tiene las tres cartas. Tiene las cartas a las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis es apocalíptico o visionario. Juan escribió lo que vio. La literatura apocalíptica se caracteriza de estar llena de imágenes y símbolos. No se rige por dar una cronología exacta y muchas veces repite el mismo evento de un ángulo diferente.
Apocalipsis también es profético, predice eventos futuros y es exhortativo, da instrucciones. Apocalipsis 1:1 nos dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. El libro lleva su mensaje y predice hechos históricos a través de símbolos. Juan recibe una serie de visiones de lámparas, candelabros, un dragón, una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, entre otras cosas. Por lo que algunos teólogos sugieren que el libro se lea como si fuese poesía o como las parábolas de Jesús, que llevan un mensaje a través del punto que Jesús está explicando y no a través de los detalles que está usando para explicar el punto. El libro tiene una estructura específica. El capítulo 1 comienza con el prólogo. Los primeros 8 versículos es la introducción del libro. Estos primeros 8 versículos nos muestran la participación de la Trinidad. Vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios que existe en 3 personas diferentes. El versículo 1 dice: esta es la revelación de Jesucristo, Dios Hijo, que Dios Padre le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Versículo 4. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus, que es una frase que se usaba para referirse al Espíritu Santo. Durante todo el libro vemos la participación de la Trinidad. Cada uno es 100% Dios. Los 3 cooperan y colaboran en todo lo que Dios hace en armonía y en unidad. En nuestra mente tan limitada, no podemos comprender por completo la magnitud y la majestuosa armonía y unidad que existe dentro de la Trinidad. Volviendo a la estructura del capítulo 1, versículo 9 al capítulo 3, versículo 22, vemos las cartas de exhortación escritas a las 7 iglesias en Asia. Los capítulos 4 y 5 contienen escenas en el cielo donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son glorificados, cada cual con un rol específico. Estos capítulos nos muestran destellos de la gloria de la Trinidad y su armoniosa autoridad. Los capítulos del 4 al 20 nos muestran los juicios y la victoria de Jesús. Y del capítulo 20 al 22 vemos que Jesús traerá a su pueblo a su reino eterno. El libro completo tiene por objetivo alentar a las 7 iglesias a permanecer fiel en su testimonio de Jesús, que en aquella época era riesgoso o costoso porque al declararse ser seguidores de Jesús perdían acceso a la sinagoga, por lo tanto acceso a su comunidad y a su trabajo. Eran marginados y también perseguidos. Hoy día, amadas, también seguir a Cristo es costoso, pero vale la pena. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, Dios nos llama a tener una perspectiva eterna. Jesús vive, Jesús viene, Jesús triunfa para siempre y los suyos triunfarán con Él en la eternidad. ¿Qué aprendemos en esta sección? Apocalipsis es la promesa de Dios a su pueblo sobre un futuro certero. Apocalipsis es la promesa de Dios a su pueblo sobre un futuro certero. Él gana, Él reina para siempre y eventualmente sus hijos reinaremos con Él por la eternidad. Jesús quiere que sepamos con certeza que estamos en el equipo ganador. Que aun cuando las circunstancias en nuestra vida no son perfectas, ni siquiera ideales, Él vence y estamos venciendo con Él. Así como el mal pareció vencer cuando Jesús dio su vida en la cruz, parecía que el pecado, el mal estaba ganando, pero 3 días más tarde Él resucitó y vive y reina.
Así también será contigo y conmigo. Nuestro tercer día llegará. Parezca lo que parezca la vida aquí. Los que le pertenecemos a Jesús con certeza resucitaremos y reinaremos con Él por la eternidad. Ese es el mensaje del libro. Nuestra esperanza es certera porque está basada en nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra vida como seguidoras de Cristo no terminará en tragedia, sino en victoria, porque Jesús es victorioso. ¿Lo crees? ¿Es este el mensaje que testificas con tu vida? Su regreso inminente y certero nos asegura un lugar en su gloria. La tercera división, amadas, ¿cómo lo estudiamos y cómo lo interpretamos? Apocalipsis no se lee como si fuera el libreto de una película. El libro nos trae un mensaje a través de símbolos y números, como mencionamos en la segunda división. Los símbolos representan realidades literales, pero no son una representación exacta de cómo se desarrollarán los acontecimientos. De la misma manera que las profecías del Antiguo Testamento y las profecías acerca de la primera venida del Mesías se cumplieron, asimismo las profecías que no se han cumplido aún se cumplirán. Dios es fiel, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dicho eso, hay diferentes interpretaciones sobre el significado de los símbolos y los números en Apocalipsis. Hay 4 posiciones básicas y pueden leer más detalles sobre estas posiciones en el prólogo del material de BSF para el estudio de este año. Está justo antes de donde están los mapas. El primer punto de vista es el punto de vista preterista. Ellos consideran que la mayor parte del libro, de lo que se describe en el libro de Apocalipsis, son eventos que vivió la iglesia primitiva, o sea, en el pasado. Pero tienen un significado espiritual para el futuro, incluyendo la victoria final de Cristo. El punto de vista historicista piensa que el libro describe la era actual de la iglesia, desde los apóstoles hasta hoy, y solo unos pocos pasajes aguardan su cumplimiento futuro. La perspectiva idealista piensa que el libro es una descripción de la batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y reconoce que hay muchos eventos por cumplirse. Y el cuarto es el punto de vista futurista, que piensa que el libro describe los acontecimientos finales de la historia como la conocemos hoy, y eso incluye el regreso de Cristo. Los expertos en la Biblia difieren en su interpretación. Muchos usan una combinación de estas 4 posiciones. Así que no nos vamos a enfocar en esto, sino en lo que sí conocemos. Jesús es el tema central de la Biblia y de Apocalipsis. Juan escribió el mensaje de Jesús a su pueblo sobre el futuro que ya está establecido por el plan soberano de Dios. Aún en medio de las imágenes de juicio, su promesa de redención sigue vigente. Y eso es una fuente de esperanza si vivimos con una perspectiva eterna. Entonces, ¿por qué debemos estudiar Apocalipsis si ni los expertos están seguros de cada detalle? Muy buena pregunta. Gracias por preguntar. Número 1, porque Apocalipsis es la palabra de Dios y a Él le plació que este libro fuese parte de la Biblia. Él nos ha dado el privilegio de la revelación de este libro con un plan y un propósito. Número 2, Apocalipsis 1:3 dice: dichoso el que lee y dichoso el que escucha las palabras de este mensaje profético y hace caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Dios bendice al que lee, al que escucha el mensaje de Apocalipsis y obedece. Los que siguen las instrucciones y aplican las advertencias que Él da. Por eso estudiamos Apocalipsis. Jesús, el león de Judá y el Cordero de Dios, vencerá a Satanás
al pecado y a la maldad, y establecerá su reino eterno. Independientemente de cómo se interpreten los detalles misteriosos de Apocalipsis, este libro nos ofrece una esperanza certera y un enfoque en la victoria de Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos en esta porción? Aprendemos que Apocalipsis es el recordatorio de Dios a su pueblo de su fidelidad. Él es fiel. Él no cambia. En Él no hay variación de sombras. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre y por la eternidad. Desde antes de la fundación de la tierra, ya Él era fiel y lo será por la eternidad. Si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Y eso aplica a sus promesas, a sus advertencias y a sus profecías. ¿Cómo te alienta saber que Dios es fiel? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo completarán en armonía lo que comenzaron en el jardín del Edén. Revertirán la maldición y renovarán y reclamarán la creación como su hogar eterno con su pueblo. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué significa para ti que Dios completará la buena obra que ha comenzado en el mundo? La buena obra que ha comenzado en ti, en tus hijos, en tu esposo, en tus hermanos, en tus sobrinos. ¿Es esta tu esperanza? Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. ¿Dónde está tu confianza? ¿Qué le pedirás a Dios que haga durante tu tiempo estudiando Apocalipsis? ¿Dejarás a un lado tus ideas preconcebidas sobre el libro? ¿Leerás cada capítulo buscando el consuelo y la esperanza de Dios? Él es fiel y te revela lo que necesitas para crecer y madurar en Él. Si tu yo del futuro te visitase hoy por 5 minutos, ¿qué te diría? ¿La escucharías? Y aunque la realidad es que no podemos viajar en el tiempo ni hacia atrás ni hacia adelante, pero nuestro majestuoso, misericordioso y victorioso Dios nos revela cosas acerca de nuestro futuro en este libro. Cosas que necesitamos saber. ¿Lo escucharás? ¿Aún tiemblas de pensar que no vas a entender el libro? Recuerda la audiencia original. Juan escribió este libro para una audiencia que eran personas como tú y yo que se congregaban en las 7 iglesias en Asia. No eran personas teólogos, no eran expertos en la Biblia, no tenían títulos, sino que eran personas que se congregaban en una iglesia. Si Dios esperaba que ellos entendieran el mensaje y lo aplicaran tal y como Él se los dio. Si ellos pudieron, entonces lo podemos hacer tú y yo también. Confía en aquel que te da el entendimiento. Oremos. Padre, tú eres Dios bueno y misericordioso, fiel y verdadero. Gracias porque tú nos das tu palabra para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para advertirnos, para crecernos espiritualmente, para redimirnos, para llamarnos a tener una relación
personal contigo. Señor, te pido que estés obrando en cada corazón de mis amadas que están escuchando tu mensaje hoy, Señor. Que puedan, este mensaje pueda caer en terreno fértil en su corazón y que puedan echar raíces profundas, Señor, y ser como ese árbol plantado junto al río, mi Rey, que podamos dar frutos en toda época, no importando las circunstancias en que estamos viviendo, que aún podamos permanecer fiel en ti, perseverar y dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, Dios les bendice. Las veo la próxima semana.